Hola, mi nombre es Valeria Parada, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Industrial de Santander. En este video voy a resaltar la importancia de los vectores y sus conceptos en la ingeniería eléctrica, así que a continuación voy a listar algunas de sus aplicaciones. En la ingeniería eléctrica, el uso de las magnitudes físicas es muy importante, por lo que es necesario saber que éstas se clasifican en magnitudes vectoriales y escalares. Estas se diferencian una de la otra porque las primeras se ven definidas por tener, primero, dirección, la cual es la orientación del segmento de recta que determina su posición en el espacio y se puede ver como el ángulo que se forma respecto a un eje. Segundo, sentido, que es hacia donde apunta el vector y se indica con la punta de la flecha en un extremo de él. Tercero, módulo, el cual indica el tamaño o la intensidad de la magnitud vectorial. Cuarto, punto de aplicación, el cual es el origen o punto de actuación inicial del vector o cola del vector. Entre algunos ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos la corriente, el voltaje y el campo eléctrico, las cuales son fundamentales para el desarrollo de varios conceptos de la ingeniería eléctrica que mencionaré a lo largo del video. En el contexto de los circuitos eléctricos, los vectores son cruciales porque nos permiten entender y analizar cómo las diferentes magnitudes eléctricas se relacionan entre sí. Un concepto relacionado son los fasores, que es un tipo de vector utilizado para representar magnitudes de corriente alterna. Los fasores nos ayudan a visualizar estas magnitudes en diagramas conocidos como diagramas fasoriales, en los cuales podemos representar de manera gráfica magnitudes como la intensidad y la tensión, lo cual facilita el análisis y la obtención de resultados precisos. Sin embargo, para lograr una buena precisión al trabajar con esto, es importante comprender perfectamente las características de un vector, como su magnitud, dirección y ángulo de fase. Estos elementos son esenciales para realizar cálculos precisos y obtener una comprensión completa del comportamiento del circuito. Partiendo del hecho que los campos electromagnéticos son a su vez campos vectoriales, nos hace saber que cada punto en el espacio o en ese campo cuenta con las propiedades de un vector. Esto nos facilita conocer la intensidad del campo, su orientación, etc. También las leyes que rigen los campos electromagnéticos dependen de las operaciones vectoriales, ya que son esenciales para formularlas y presentar los resultados con precisión. En resumen, el álgebra vectorial es fundamental en el electromagnetismo porque permite descomponer vectores en componentes y realizar operaciones básicas como sumas y restas, facilitando la visualización y el análisis de fenómenos electromagnéticos. Los ingenieros eléctricos utilizan los vectores con frecuencia a la hora de revisar y diseñar sistemas eléctricos. En ellos se encuentran diferentes tipos de potencia que se pueden representar por medio de vectores para formar el conocido triángulo de la potencia, el cual es importante para hacer funcionar varios equipos como transformadores y motores eléctricos. En resumen, gracias a los vectores, los ingenieros se permiten verificar que los sistemas eléctricos estén bien balanceados, optimizando los diferentes tipos de potencia para hacer más eficiente el uso de la energía. Los motores eléctricos generan un campo magnético rotatorio que se representa como un vector que cambia su dirección y magnitud a medida que pasa el tiempo. Esto es útil para calcular la interacción de los campos magnéticos con el rotor del motor, ayudando a optimizar su diseño para mejorar la potencia de salida. Por ejemplo, para diseñar un motor de inducción, los vectores son utilizados para representar el campo magnético que se genera por las bobinas del estator. Esto permite ajustar su geometría y la velocidad del rotor para garantizar mejor eficiencia energética. En una línea de transmisión se deben considerar la distribución de corriente y voltaje a lo largo de la línea. Para esto debemos utilizar vectores, los cuales nos permitirán entender las fluctuaciones de fase y magnitud a lo largo del recorrido. Por esto, al calcular los vectores de voltaje y corriente, a los ingenieros se les facilita mejorar la eficiencia de transmisión de energía en este tipo de sistemas. En conclusión, los vectores son una herramienta fundamental en la ingeniería eléctrica gracias a su función de representar varias magnitudes físicas y realizar operaciones para mejorar el funcionamiento de un campo electromagnético y entender las leyes que lo conforman, lo cual es útil para entender los circuitos eléctricos e identificar cosas como su potencia e intensidad.
Gracias a ellos es posible diseñar y hacer funcionar varios equipos dependientes de la electricidad, permitiéndonos entender los límites de potencia y la optimización de sistemas eléctricos y transmisión de energía. Estos fueron algunos de los usos y aplicaciones en la ingeniería eléctrica. Muchas gracias.